Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Corres, médico adjunto de reumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y profesor de CTO Medicina. Vamos a realizar la clase de segunda vuelta de la asignatura de reumatología. La primera pregunta que vamos a comentar es una pregunta que hace referencia a una mujer de 58 años que presenta desde hace ya varios años un dolor de características mecánicas que afecta a ambas rodillas. En el curso evolutivo de la enfermedad, ahora lo que nos plantean es que tiene un dolor a nivel del hueco popliteo con sensación de masa que se puede palpar a este nivel. Y lo que nos plantean es la forma de poder establecer el diagnóstico de lo que le ocurre a esta paciente. Bien, en realidad podríamos desglosar la pregunta en esos tres aspectos. En primer lugar, ¿qué enfermedad de base es la que tiene la paciente? En segundo lugar, ¿qué complicación ha desarrollado? Y en tercer lugar, ¿cuál es la técnica más adecuada para poder establecer el diagnóstico de lo que le ocurre a la paciente? Si nos atenemos a los datos que inicialmente nos plantean en el caso clínico, podemos decir que la paciente tiene dolor de características mecánicas que afecta a ambas rodillas desde hace varios años sin que nos den ningún dato de signo inflamatorio, ni en las rodillas ni a nivel de ninguna otra articulación. Ante esta situación clínica debemos de plantearnos en primer lugar como primera posibilidad que se trate de una artrosis localizada en rodillas, por lo tanto una monoartrosis. Bien, ¿qué puede tener la paciente? ¿Qué ha podido desarrollar como complicación? Nos dicen que tiene una sensación de masa a nivel de un hueco popliteo. Bien, esta sintomatología característicamente es la que se corresponde a un quiste sinovial, que en el caso de la rodilla se denomina quiste de Baker. El quiste de Baker es un quiste que en ocasiones se puede complicar rompiéndose y extravasándose el líquido sinovial que hay a nivel del quiste sinovial por la pierna, a nivel de la pantorrilla, produciendo un cuadro de dolor e inflamación que siempre tenemos que intentar establecer el diagnóstico cuando el paciente viene con esta sintomatología al servicio de urgencias, con otro diagnóstico similar que es la tromboflebitis. En el caso que nos ocupa, lo más probable es que la paciente tenga efectivamente un quiste de Baker. El quiste de Baker se puede desarrollar en pacientes que tienen patología inflamatoria, como la artritis reumatoide, pero también puede ocurrir en pacientes que tienen patología degenerativa, como puede ser la artrosis. Bien, nos piden finalmente realmente en la pregunta cuál es la técnica más adecuada para poder establecer el diagnóstico. Y tenemos que optar por una técnica de imagen que vea bien las partes blandas a nivel articular y periarticular. Hay dos técnicas que teóricamente pueden cumplir estas características, que son la resonancia magnética nuclear y la ecografía de partes blandas. Elegiremos como respuesta adecuada la ecografía de partes blandas porque es una técnica mucho más sencilla, fácil, barata de realizar y que de manera inmediata nos va a permitir conocer la presencia de este quiste sinovial en el hueco popliteo y hacer el diagnóstico de quiste de Baker, y además tenemos la posibilidad de que si el quiste se ha roto y tenemos dudas con el diagnóstico diferencial de la tromboflebitis, poder mediante ecodoppler establecer el diagnóstico diferencial y comprobar que hay un retorno venoso normal y no patológico como ocurre en la tromboflebitis. Por lo tanto, la respuesta adecuada es la ecografía y en la secuencia diagnóstica diremos que es un paciente que tiene artrosis de rodillas, monoartrosis,
que ha presentado un quiste de Baker como complicación y que la respuesta adecuada es realizar una ecografía de partes blandas para establecer el diagnóstico de la complicación que ha desarrollado la paciente. Pregunta número 2. Este caso clínico que nos plantean en esta pregunta es de especial interés para recordar características del líquido sinovial. Lo que nos plantean es una paciente mayor de 67 años que lleva desde hace 3 meses, por lo tanto ya es un cuadro de evolución crónica, un dolor de características inflamatorias que afecta a una articulación, a nivel de la articulación coxofemoral. La paciente tiene algunos otros síntomas de alarma, como puede ser la presencia de febrícula, y que nos debe de hacer pensar en la posibilidad de que pueda tener una complicación infecciosa a nivel de esta articulación. ¿Cuáles son los cuadros infecciosos? ¿Cuáles son los gérmenes que nos suelen producir un cuadro de infección articular de curso crónico? Debemos de plantearnos 3 diagnósticos como más probables, que es la infección tuberculosa, la artritis tuberculosa, la artritis brucelar y la artritis producida por una infección por hongos. Estas 3 respuestas aparecen dentro de las posibilidades que nos dan en las contestaciones de la pregunta. Bien, por lo tanto, la presencia de un cuadro monoarticular de curso crónico con derrame articular, febrícula, nos puede hacer pensar que cualquiera de esas 3 respuestas son correctas. Siempre que tenemos un cuadro monoarticular, el examen más importante para poder establecer el diagnóstico del proceso será el estudio del líquido sinovial. Realizar una artrocentesis, evaluar el líquido sinovial y, dependiendo de los resultados, hacer una orientación o una confirmación diagnóstica. En este caso nos dicen que una vez hecha la artrocentesis, el líquido sinovial muestra más de 20.000 células por milímetro cúbico, que tiene una glucosa consumida. Recordar que la glucosa normal en el líquido sinovial es la misma glucosa que hay en el plasma, por lo tanto si tiene una glucosa menor de 50 es una glucosa que ya está descendida, y nos dice que las proteínas del líquido sinovial están elevadas. Acordaros que las proteínas en el líquido sinovial son una cuarta parte de las proteínas del plasma, y por lo tanto lo normal es encontrar aproximadamente unos 20 gramos por litro de proteínas. En este caso nos dicen que tiene más de 40 gramos por litro, por lo tanto las proteínas están aumentadas. Bien, tenemos un líquido que, si miramos la tabla que habitualmente consultamos para evaluar un líquido sinovial, podemos comprobar que tiene características inflamatorias, tiene más células de lo que habitualmente debe tener un líquido, tiene proteínas aumentadas y tiene glucosa parcialmente consumida. Desde el punto de vista de los estudios microbiológicos, nos plantean que de entrada tiene una uramina negativa, es decir, que no se ven bacilos ácido-alcohol resistentes en la extensión que inicialmente se realiza. Pero no descartaría esta tinción de uramina por completo la posibilidad de una artritis tuberculosa, ya que realmente la uramina tiene menor sensibilidad que el cultivo de Lowenstein, que nos va a tardar 2, 3, 4 semanas en dar un resultado definitivo. Por lo tanto, ni siquiera con una uramina negativa podemos descartar esta posibilidad. Ante los resultados del líquido sinovial debemos de pensar que efectivamente puede ser un proceso infeccioso de curso crónico, ya que en las infecciones de curso crónico no suele llegar a haber tanta celularidad como la infección bacteriana aguda. Podemos encontrar líquidos entre 20.000 y 50.000 células en ocasiones, con glucosa parcialmente consumida y con proteínas elevadas. Tendremos que esperar al resultado definitivo de los cultivos correspondientes para confirmar o descartar estos diagnósticos.
Por otro lado, otro líquido sinovial que pudiera corresponder al cuadro que la paciente presenta es un líquido de una artritis por microcristales. Los microcristales también producen elevación de células, elevación de proteínas, y puede haber cierto consumo de glucosa por este aumento de células, y por lo tanto no sería descartable por completo que no tuviera una artritis por microcristales, como aparece en una de las respuestas. ¿Cuál es, por lo tanto, la única posibilidad que nos queda? La posibilidad que nos queda por el tipo de líquido sinovial que tiene el paciente y que debemos de contestar es la artrosis. En caso de que un paciente tenga artrosis, el líquido sinovial lo que nos va a mostrar es un líquido de características mecánicas, es decir, similar al líquido sinovial que vamos a encontrar normal. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que en una artrosis tendremos menos de 3.000 células por milímetro cúbico, tendremos glucosa normal igual que en el plasma y proteínas no aumentadas, es decir, proteínas de aproximadamente 2 gramos de cilitro, es decir, 20 gramos litro. La respuesta, por lo tanto, tiene que ser artrosis, que es el diagnóstico claramente menos probable en este cuadro clínico. Pregunta 3. En esta pregunta nos plantean un caso clínico donde el aspecto más importante es determinar con los datos de los anticuerpos que la paciente presenta cuál es el diagnóstico en primer lugar y en segundo término cuáles pueden ser más probablemente las características clínicas que esta paciente puede presentar. Nos dicen que tiene un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico que presenta unos anticuerpos antinucleares a título 180. Recordad que esta titulación lo que nos viene a decir es las veces que el suero del paciente es diluido y a qué título estos anticuerpos aparecen como positivos. Si nos dicen 1,80 quiere decir que el suero se diluye 80 veces y que en inmunofluorescencia se ve la presencia de anticuerpos antinucleares. No podemos determinar qué tipo de anticuerpos son, pero sí que nos da este valor como resultado positivo. Hay que recordar que generalmente se empieza a considerar positivo el título de anticuerpos a partir de dilución de 1,40 o de dilución 1,80, dependiendo del laboratorio, pero generalmente 1,40 o 1,80. Consideramos que tiene anticuerpos positivos, pero el título más bajo en que se empiezan a considerar positivos. ¿Qué nos dice a continuación? Que tiene anti-DNA indetectable de doble cadena. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena se consideran relacionados con la presencia de actividad en la enfermedad, fundamentalmente relacionados con el daño renal, con la presencia de glomerulonefritis lúpica. La ausencia de estos anticuerpos anti-DNA junto con la ausencia de consumo de complemento son datos que hablan de baja actividad inmunológica y por lo tanto baja actividad clínica, sobre todo a nivel renal, en la paciente que nos están comentando. ¿Qué anticuerpos, sin embargo, nos dan como positivos? Nos dan como anticuerpos positivos los anticuerpos anti-RO y los anticuerpos anti-LA. Los anticuerpos anti-RO y anti-LA característicamente suelen ir juntos, es muy habitual que aparezcan juntos en un mismo paciente y se han diagnosticado estos anticuerpos generalmente en pacientes con lupus eritematoso sistémico y con síndrome de Sjögren. Son los dos diagnósticos que más habitualmente tienen estos anticuerpos. Cuando vemos anticuerpos anti-RO y anti-LA en un paciente con lupus eritematoso sistémico, solemos observar que hay una alta asociación de estos anticuerpos con afectación cutánea, fundamentalmente por una manifestación clínica que es el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Se suele observar que la presencia de estos anticuerpos de manera conjunta hace que el paciente tenga generalmente un bajo riesgo
nefritis, de enfermedad renal. Por lo tanto, si tenemos bajo nivel de anticuerpos antinucleares, no tenemos anticuerpos anti-DNA de doble cadena ni consumo de complemento que suelen indicar actividad de la enfermedad y riesgo de nefritis. Y lo que sí tenemos positivos son los anticuerpos anti-RO y anti-LA, lo que podemos concluir es que el paciente efectivamente puede tener un lupus eritematoso sistémico en el cual la actividad y por lo tanto el daño visceral será bajo, la probabilidad de que tenga daño visceral y renal será baja, pero tendrá alta posibilidad de tener enfermedad cutánea, fundamentalmente lupus eritematoso cutáneo subagudo. Estos pacientes suelen comprender un subgrupo de buen pronóstico dentro del cuadro de lupus eritematoso sistémico por esas características: frecuente enfermedad cutánea y habitualmente ausencia de enfermedad visceral relevante. En ocasiones tienen artritis acompañante, pero enfermedad visceral, como puede ser la enfermedad renal, casi siempre está ausente. Por lo tanto, subgrupo de buen pronóstico dentro del lupus eritematoso sistémico, aquellos que tienen anticuerpos anti-RO y anti-LA, habitualmente con enfermedad cutánea y habitualmente con ausencia de enfermedad sistémica. Pregunta número 4. El tratamiento con corticoides es muy habitual en la patología reumatológica inflamatoria autoinmune. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos administrar terapias que disminuyan la respuesta inflamatoria, ya que no tenemos posibilidades de poder tratar en origen, de entrada. No podemos tratar la etiología de estas enfermedades porque todavía es incompleto el conocimiento que tenemos sobre la etiopatogenia y no tenemos suficiente capacidad para modificar las causas que desencadenan la respuesta autoinmune anómala. Ante esta situación estamos obligados a administrar tratamientos antiinflamatorios. Los fármacos más utilizados son, por un lado, los antiinflamatorios no esteroideos, por otro lado, los corticoides y finalmente la terapia inmunosupresora. Deberemos de elegir entre antiinflamatorios no esteroideos, corticoides e inmunosupresores dependiendo de la gravedad de la enfermedad que el paciente presenta y, por otro lado, también de los síntomas inflamatorios que el paciente tiene. Por ejemplo, en un paciente con lupus eritematoso sistémico en el cual encontremos una nefritis lúpica grave, lógicamente debemos administrar corticoides en dosis altas e inmunosupresores. Sin embargo, si la sintomatología que tenemos que tratar es inflamatoria más leve, como puede ser la presencia de artritis o artralgias, utilizaremos antiinflamatorios no esteroideos o corticoides en dosis bajas. Bien, por lo tanto, los corticoides están siendo utilizados de manera muy habitual en terapia en pacientes con patología autoinmune reumatológica. Presenta una serie de efectos secundarios que debemos de conocer. Sabemos que cuando administramos corticoides lo que vamos a hacer es inhibir el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y por lo tanto va a dejar de producirse de manera endógena corticoides. ¿Qué debemos de hacer cuando el paciente lleva cierto tiempo administrándose corticoides y pensamos que ya no es necesaria su administración? Debemos de hacer una reducción lentamente progresiva de la dosis de corticoides para que se vaya activando el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y se empiecen a producir corticoides de manera endógena. Si hacemos una supresión demasiado rápida, este eje todavía no está activado y por lo tanto lo que se va a producir es una insuficiencia suprarrenal aguda. Recordaros, desde el punto de vista endocrinológico, que la causa más frecuente precisamente de insuficiencia suprarrenal aguda es la suspensión brusca de la administración de corticoides exógenos. Bien, por lo tanto, alguna de las respuestas lo que nos comenta precisamente es esto, la necesidad de hacer una reducción lentamente progresiva de la administración de corticoides y, por otro lado, la posibilidad, sobre todo ya en fases de reducción avanzadas, de empezar a alternar corticoide un día sí y otro no para que el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal se acabe de activar por completo. ¿Qué efectos secundarios importantes pueden producir los corticoides? Son múltiples y los hemos recogido en forma de tabla para que tengáis un recuerdo más amplio de los mismos.
Entre estos efectos secundarios hay algunos que pueden ser metabólicos y que vamos a mirar con detalle la respuesta que vamos a elegir, que es la respuesta 3, en la cual vemos que puede producir hiperglucemia, efectivamente, por el efecto contrainsular que tienen los corticoides. Lo que van a tender es hacer una retención de agua y de sodio, por lo tanto pueden producir hipernatremia, y lo que van a hacer por este efecto mineralocorticoide es favorecer la eliminación de potasio a nivel renal, por lo tanto tienden a producir hipopotasemia y no hipercalemia, hiperpotasemia, como aparece en esta respuesta, que es la que tenemos que elegir. Otras manifestaciones menos habituales pueden ocurrir incluso a nivel del sistema nervioso central, produciendo hipertensión intracraneal benigna. Por lo tanto, la respuesta que debemos elegir es la 3, por el motivo que decíamos, por su efecto mineralocorticoide, favorece un exceso de eliminación a nivel renal de potasio y por lo tanto tienden a producir en sangre hipokaliemia o hipopotasemia, que es lo mismo en los pacientes tratados con corticoides.